Noviembre de 1942, Atlántico Norte. Un torpedo alemán impacta contra el casco del SS Ceramic a las 2:47 de la madrugada. La explosión abre un agujero de casi 10 metros en el acero. El fuego estalla de inmediato. Las líneas de combustible se rompen. El petróleo en llamas se extiende sobre el agua a la velocidad de un hombre corriendo. A bordo hay 656 personas, soldados, enfermeras, civiles, niños. El barco se parte en dos en apenas 11 minutos. La temperatura del agua es de 4 grados centígrados. En esas condiciones, el cuerpo humano pierde el conocimiento en unos 30 minutos. Los supervivientes que lograron subir a los botes salvavidas vieron cómo la sección de popa arrastraba a cientos de personas bajo el agua al hundirse. Solo un hombre sobrevivió, uno de 656. Su nombre era Eric Munday, zapador de los Royal Engineers. Fue rescatado por el submarino alemán que disparó el torpedo, el U-515, y pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros. Los otros 655 simplemente dejaron de existir. El Atlántico los tragó. Aquella noche de noviembre de 1942 no fue algo excepcional. Fue un martes. Ese mismo mes, los submarinos alemanes hundieron 119 barcos aliados. 119 Bukes. Más de 700.000 toneladas de acero, alimentos, armas, combustible y seres humanos enviadas al fondo del océano. Los hombres que dirigían la guerra en Londres y Washington miraban esas cifras y sentían algo muy cercano al terror. No era el miedo a perder una batalla. Era el miedo a perder toda la guerra, lente sistemáticamente, barco por barco, a manos de un enemigo que no podían ver, no podían atrapar y no podían detener. Las matemáticas eran implacables. Alemania hundía barcos más rápido de lo que Estados Unidos y Gran Bretaña podían construirlos. Antes de la guerra, Gran Bretaña importaba 47 millones de toneladas de mercancías al año. A finales de 1942, esa cifra se había desplomado. El racionamiento de alimentos era severo. Las reservas de petróleo eran peligrosamente bajas. Winston Churchill escribiría más tarde que lo único que realmente le asustó durante toda la guerra fue la amenaza de los submarinos. No el Blitz, no la caída de Francia, no la amenaza de invasión. Los submarinos. Los aliados tenían armas. Tenían destructores, rápidos y fuertemente armados, diseñados específicamente para la guerra antisubmarina. Tenían corbetas, más pequeñas y lentas, pero numerosas. Tenían aviones de patrulla de largo alcance operando desde Islandia, Groenlandia, Canadá, las Azores y Gran Bretaña. Estos aviones podían detectar submarinos en superficie, atacarlos con cargas de profundidad y alertar a los buques de superficie para rematarlos. Esta combinación funcionaba en las zonas cubiertas por patrullas aéreas. Las pérdidas de submarinos aumentaban y los hundimientos de buques mercantes disminuían. Pero había un problema enorme y letal. En el centro del Atlántico Norte existía una zona de aproximadamente 1.600 kilómetros de ancho donde ningún avión basado en tierra podía llegar. Desde Gran Bretaña, los bombarderos de patrulla alcanzaban cierto límite. Desde Terranova o Nueva Escocia, otro. Entre ambos, quedaba un vacío. 1000 millas de océano abierto, sin cobertura aérea. Los comandantes de submarinos alemanes lo llamaban el Pozo Negro. Sus tripulaciones, la Zona Paraíso. Los oficiales de convoys aliados, el Valle de la Muerte. El nombre no importaba. La realidad era la misma. En esa zona, los submarinos operaban con libertad casi total. Podían salir a superficie durante el día, recargar baterías, usar motores diésel a máxima velocidad. Podían adelantarse los convoys, sumergirse y esperar. Podían comunicarse entre ellos y con el cuartel general del almirante Karl Donitz en Francia, coordinando ataques en manada. 5 submarinos atacando a la vez desde distintas direcciones. 10, a veces 15. En marzo de 1943, los convoys SS-122 y HX-229 fueron atacados por 40 submarinos simultáneamente. 40. En 96 horas, 22 buques mercantes fueron hundidos. Las escoltas lucharon con desesperación. Hundieron 2 submarinos. 2 contra 22. Las matemáticas eran catastróficas. La solución convencional parecía obvia. Construir más destructores. Aumentar el alcance de los aviones.
Los británicos desarrollaron versiones de largo alcance del bombardero Liberate, eliminando todo lo innecesario para ganar unos pocos kilómetros más. Pero el alcance de un avión tiene límites físicos. No se puede volar sin combustible. Las mejoras ayudaron, pero no cerraron el vacío. No del todo. El Pozo Negro seguía existiendo. En algún momento de finales de 1942, alguien propuso usar portaaviones de escolta. La idea fue recibida con reacciones que iban desde el rechazo educado hasta la burla abierta. Los CVE, como los designaba la Marina, no eran considerados verdaderos buques de guerra. Eran cascos de barcos mercantes con una cubierta de vuelo añadida encima. Los astilleros Kaiser en Oregón y Washington los construían a un ritmo asombroso, uno cada 11 días. Y eso mismo era motivo de burla. Si puedes construir un portaaviones en 11 días, ¿qué tan bueno puede ser? Las especificaciones lo dejaban claro. Un portaaviones de flota como el USS Essex desplazaba 33.000 toneladas, alcanzaba 33 nudos y transportaba 90 aviones. Tenía blindaje real. Podía soportar daños significativos. Un CV desplazaba unas 10.000 toneladas. Alcanzaba 17 nudos en el mejor de los casos. Transportaba 28 aviones. Su blindaje era casi simbólico. El acero era de calidad mercante, no militar. Un solo torpedo podía partirlo en dos. Y, de hecho, muchas veces lo hacía. Su armamento principal consistía en 2 cañones de 5 pulgadas y algunas piezas antiaéreas. Sus tripulaciones tenían un nombre para ellos: combustibles, vulnerables, prescindibles. Las iniciales coincidían con su designación oficial, CV, y no era casualidad. Usar estos barcos para cazar submarinos alemanes era, según todos los expertos, una locura. Los portaaviones de escolta estaban diseñados para escoltar convoys, proporcionar cobertura aérea contra aviones enemigos, transportar aeronaves o apoyar desembarcos. Eran buques de apoyo, no de combate directo. Enviar uno a cazar submarinos era como mandar un camión de reparto a perseguir lobos. El camión podría moverse, pero los lobos ganarían. En marzo de 1943, la Marina se quedó sin mejores ideas, y les dio una oportunidad. Arnold Jonisbel tenía 41 años cuando asumió el mando del USS Card, CV-11. Era de Texas, tierra de ranchos, un lugar donde aprendes desde joven que los problemas no se resuelven solos y que los recursos nunca son suficientes. Se unió a la Marina en 1920. Ascendió sin hacer ruido. Se ganó una reputación como oficial metódico, preciso, que leía todo y no desperdiciaba nada. No era un visionario. No era un revolucionario. Era un hombre que, frente a una situación imposible, empezaba a analizarla paso a paso hasta encontrar una manera de hacerla posible. El Card era un portaaviones de escolta de la clase Bogue, construido en Seattle-Tacoma Shipbuilding a partir de un casco de carga tipo C-3 de la Comisión Marítima, posteriormente convertido en portaaviones. Fue comisionado en noviembre de 1942. Medía unos 150 metros de eslora, 34 de manga, con una velocidad máxima de 18 nudos. Su armamento principal consistía en 2 cañones de 5 pulgadas. Transportaba 28 aeronaves, una mezcla de bombarderos torpederos TBF Benje y cazas F-4F Wildcat. Cuando Israel leyó sus especificaciones, comprendió con total claridad que estaba al mando de un buque diseñado para una misión completamente distinta a la que acababa de recibir. Sus órdenes eran claras: llevar al Card al Atlántico Medio, cazar submarinos, hundirlos. Pasó las semanas previas a su partida siendo algo que hoy parece obvio, pero que en aquel momento era inusual. Leyó absolutamente todo. Informes posteriores a combate de operaciones previas con portaaviones de escolta. Análisis de tácticas de submarinos alemanes, informes de pilotos, evaluaciones técnicas sobre las capacidades del TF Benje contra submarinos. Habló con el comandante de su grupo aéreo. Habló con sus pilotos, la mayoría con poco más de 20 años, entrenados para escoltar convoys, no para cazar submarinos. Habló con los comandantes de los destructores de escolta que operarían con él. Hizo preguntas que a algunos oficiales superiores les resultaban incómodas, porque implicaban que la doctrina estándar podía estar equivocada. La doctrina tradicional de guerra antisubmarina se basaba en destructores y aviones de patrulla operando de forma independiente. Los aviones buscaban, localizaban submarinos y transmitían su posición. Los buques de superficie acudían y atacaban con cargas de profundidad y sonar.
Ambos elementos cooperaban, pero no estaban realmente integrados. Eran herramientas separadas trabajando hacia el mismo objetivo. Isbel vio algo diferente. Vio un único sistema de armas. Un sistema en el que los aviones y los buques de superficie no cooperaban, sino que eran partes de un mismo ataque. El portaaviones se posicionaría por delante de los convoys, no a su lado. El CAR se movería hacia zonas donde la inteligencia indicaba presencia de submarinos, en lugar de esperar a que estos se acercaran. Era una postura agresiva. Lo opuesto a la mentalidad defensiva de escolta. Mantendría aeronaves en el aire de forma continua durante el día. No patrullas aleatorias. Patrones de búsqueda coordinados, basados en probabilidades, donde era más probable que los submarinos salieran a superficie, según sus ciclos de recarga de baterías, sus rutas de tránsito, y las zonas de patrulla deducidas de las interceptaciones ultra, que empezaban a ofrecer información fiable. Cuando se detectara un submarino, la doctrina decía, transmitir la posición y esperar a los buques. Isbel dijo, atacar inmediatamente. No esperar. No dar vueltas. Atacar en cuanto tenga solución de tiro. Los submarinos podían sumergirse en emergencia en menos de 30 segundos. Cada segundo de espera era una oportunidad de escape. Golpéalo ahora. Golpéalo fuerte. Si lo dañas, aunque no lo hundas, no podrá sumergirse correctamente. Entonces llamas a los destructores, y ellos lo rematan. También planea operaciones nocturnas. Los comandantes de submarinos preferían la noche para navegar en superficie. La oscuridad los protegía de la detección visual. Isbel quería atacar de noche usando radar. El nuevo radar centimétrico podía detectar la torre de mando de un submarino en superficie a distancias de hasta 20 millas. Localizarlo con radar. Iluminarlo con bengalas o reflectores. Atacar. Sus oficiales escucharon ese plan, y la mayoría pensó lo mismo. Esto es brillante, o suicida, y no hay forma de saber cuál, hasta intentarlo. El CAR zarpó de Norfolk en marzo de 1943 como núcleo del Grupo de Tarea 21.14, acompañado por 4 destructores de escolta. Se dirigieron hacia el Atlántico. Era el primer grupo cazador asesino basado en un portaaviones de escolta en la historia naval. No existía doctrina para ello, porque nadie lo había hecho antes. Isbel lo estaba creando desde cero, basado en análisis y lógica. Las primeras patrullas no encontraron nada. Días de vuelos, de búsqueda, de consumir combustible, de desgastar pilotos y aviones, sin resultados. El océano es inmenso. Un submarino es pequeño. Encontrarlo requiere inteligencia precisa, o una suerte extraordinaria. En la primavera de 1943, la inteligencia era aún irregular, y la suerte no había llegado, hasta que llegó el día que lo cambió todo. El clima era el típico del Atlántico, cielo cubierto, mar moderado, visibilidad de unos 13 kilómetros. Un TVF Avenger del Escuadrón Compuesto 9 volaba a unos 65 kilómetros del CAR. El piloto era el teniente de grado Junior William F. Line, de 23 años. Era su 17ª patrulla. 17 vuelos de océano, nubes y nada. Había aprendido la verdad de esta guerra. El 95% es tedio. El otro 5% llega sin aviso. Su operador de radio fue quien lo vio primero. Una forma oscura en la superficie, a unos 11 kilómetros, moviéndose hacia el noreste a unos 15 nudos. Chamberlain giró hacia ella y descendió. A medida que se acercaba, ya no había dudas. Un submarino en superficie. La torre de mando claramente visible. Funcionando con motores diésel, recargando baterías. Aún no habían visto el avión. Chamberlain transmitió: contacto, submarino en superficie. Y empujó la potencia al máximo. Descendió a altura de ataque, sin esperar autorización. Exactamente como Isbel le había ordenado. En ese momento, con el objetivo frente a él y el tiempo corriendo, la orden tenía un sentido absoluto. El Avenger descendió a unos 30 metros y aceleró. La tripulación del submarino finalmente lo vio. Hombres corrieron hacia la torre de mando, hacia el cañón de cubierta y las posiciones antiaéreas. El submarino comenzó la inmersión de emergencia. La proa empezó a hundirse. Chamberlain tenía quizás 30 segundos. Apuntó, alineó el ataque y fijó su objetivo, en la estela turbulenta del agua. Chamberlain apuntó al punto donde el submarino desaparecía bajo el agua y, a unos 300 metros, liberó 4 cargas de profundidad Mark 47 desde la bodega del Avenger.
Las cargas impactaron el agua en un patrón cerrado, rodeando el punto de inmersión. Se hundieron, programadas a poca profundidad, y detonaron en secuencia. 4 explosiones submarinas masivas. El agua se elevó en columnas de casi 10 metros. La onda expansiva viajó a través del océano a una velocidad devastadora. Chamberlain ascendió y comenzó a girar sobre la zona. Primero apareció el petróleo, una mancha negra, espesa, extendiéndose rápidamente sobre el agua agitada. Luego, restos, fragmentos de madera, ropa, un salvavidas con letras visibles. El submarino no volvió a emerger. Chamberlain continuó gritando durante 20 minutos. No apareció ningún superviviente. Transmitió al CAR 5 palabras que lo cambiaron todo. Submarino destruido. Hundimiento confirmado. Aquel submarino era el U-569, un tipo 7 comandado por el capitán Hans-Peter Inch. Había 47 hombres a bordo. Ninguno sobrevivió. El U-569 descendió 3 millas hasta el fondo del Atlántico, y en el CARD estalló una reacción que era mitad celebración, mitad incredulidad. Lo habían conseguido. Un CVE, combustible, vulnerable, prescindible, acababa de cazar y destruir un submarino alemán en pleno vacío del Atlántico. Pero aquello solo era el principio. En las semanas siguientes, los hundimientos comenzaron a acumularse con una regularidad que sorprendió a todos. Dos Avengers localizaron AU-487, un submarino de abastecimiento, vital para reabastecer a otros en alta mar. Era una pieza clave de toda la campaña submarina alemana en el Atlántico Central. Sin él, múltiples submarinos tendrían que regresar antes a puerto, perdiendo semanas de operación. Los Avengers atacaron juntos. 8 cargas de profundidad. Rodearon al submarino en inmersión. El U-487 se partió bajo el agua. 65 hombres murieron. Y con él, desapareció una red logística que sostenía a toda una manada de lobos. Otro día, un Avenger encontró al 664 al suroeste de las Azores. La tripulación del submarino respondió. Sus cañones antiaéreos abrieron fuego. El piloto tuvo que atravesar trazadoras para completar el ataque. No se detuvo. Lanzó las cargas. El casco de presión del submarino se rompió. 44 hombres se hundieron con él. En otra operación nocturna, el radar detectó un submarino en superficie. Obscuridad total. El Avenger atacó con cargas de profundidad y luego iluminó la zona con bengalas. Un segundo avión llegó. Disparó con ametralladora sobre el casco dañado. El submarino, incapaz de sumergirse, demasiado dañado para luchar, se hundió lentamente. 39 hombres perdidos. La fuerza submarina alemana comenzó a notar que algo había cambiado. Los submarinos no regresaban. Los comandantes informaban de aviones en zonas donde antes nunca había habido aviones. El almirante Karl Donitz estudió los informes con creciente preocupación. El Pozo Negro ya no era negro. Algo estaba cazando sus submarinos en su propio santuario. Y aún no entendía qué era, ni cómo detenerlo. Lo que no sabía, lo que no podía ver desde su cuartel en Francia, era que todo esto lo estaba haciendo un solo barco. Solo uno. Un portaaviones de escolta con 28 aviones. Y un capitán de Texas que había leído los libros equivocados, hecho las preguntas equivocadas, y se había negado a aceptar que un barco considerado inútil no pudiera hacer lo imposible. Para diciembre de 1943, cuando el CAR regresó a Norfolk tras su cuarta patrulla, Isbell había confirmado 8 submarinos hundidos. 8, más que muchas divisiones completas de destructores en todo un año de guerra. La Marina ya estaba formando más grupos cazador asesino basados en CVE. Las tácticas improvisadas bajo combate ahora se convertían en doctrina. A comienzos de 1944, 12 grupos de este tipo operaban en el Atlántico. Pero hubo un momento que recordó a toda la tripulación del CAR lo frágil que era su ventaja. Durante operaciones nocturnas de vuelo, el radar detectó un contacto en superficie. Cerca, demasiado cerca, 3 millas, y acercándose rápido. Un submarino había seguido al CARD y había emergido para atacar. La torre de mando apareció como una silueta oscura contra la noche. Los destructores aún estaban a minutos de distancia. El submarino ya había lanzado. 2 estelas fosforescentes aparecieron en el agua negra. ¡Torpedos! Directos hacia el barco. Isbell ordenó maniobra de emergencia. El CAR giró bruscamente a babor a máxima velocidad. El primer torpedo pasó rozando la popa. El giro los había salvado, pero el segundo seguía en camino.
500 metros. La tripulación lo vio acercarse. En el último instante, el detonador magnético alemán falló. El torpedo pasó bajo el casco, sin explotar. Un defecto técnico que llevaba años afectando la marina alemana. Acababa de salvar al barco, y a todos a bordo. Los hombres del CAR permanecieron en cubierta, respirando, vivos, por un fallo del enemigo. Sabían la verdad. El siguiente torpedo podía funcionar. El siguiente submarino podía acercarse más. Este barco podía partirse en dos con un solo impacto. Y todos morirían en aguas donde nadie sobrevive más de media hora. Lo sabían. Y aún así, volvieron al mar. Porque había un vacío en el Atlántico que nadie más podía cubrir. Y ellos eran lo único disponible. Lo que ocurrió después demostraría que los expertos que habían llamado inútiles a estos barcos se habían equivocado de la forma más catastrófica de toda la guerra. 8 submarinos hundidos, un solo portaaviones de escolta, 28 aviones, y un capitán que se negó a aceptar que lo imposible realmente lo fuera. Para finales de 1943, Isbel y el CARD habían demostrado algo que la Marina no creía posible meses antes. Los CVE podían cerrar el vacío del Atlántico. Podían encontrar submarinos en su santuario y destruirlos. Las cifras eran claras, irrefutables, pero las estadísticas y la doctrina no son lo mismo. Y en Washington, a finales de 1943, la doctrina estaba perdiendo contra la burocracia, porque cuando los resultados del CARD llegaron a manos de quienes controlaban la estrategia naval, no hubo celebración, hubo resistencia, organizada, institucional, profunda, de hombres con más poder que Isbel. Y en 1944, esa resistencia casi destruye todo el programa de portaaviones de escolta, antes de que pudiera convertirse en el arma que los aliados necesitaban desesperadamente. La batalla del Atlántico aún no estaba ganada. No todavía, pero algo fundamental ya había cambiado. El avión descendió hacia el punto donde el submarino se sumergía y, a 300 yardas, lanzó 4 cargas de profundidad Mark 47 desde la bodega de bombas de Levengue. Las cargas impactaron el agua en un patrón cerrado, rodeando el punto de inmersión. Se hundieron, configuradas para explotar a 25 pies de profundidad, y detonaron en secuencia 4 enormes explosiones submarinas. El agua se elevó en columnas de hasta 30 pies de altura. La onda expansiva viajó a través del océano a 5.000 pies por segundo. Chamberlain ascendió y comenzó a dar vueltas. Primero apareció petróleo, una densa mancha negra que se expandía rápidamente sobre el agua agitada. Luego surgieron restos, fragmentos de madera, ropa, un aro salvavidas con letras visibles. El submarino no volvió a emerger. Chamberlain continuó orbitando durante 20 minutos observando. No aparecieron sobrevivientes. Transmitió por radio al USS Carr 5 palabras que lo cambiaron todo a bordo del buque. Submarino destruido, hundimiento confirmado. Ese submarino era el U-569, un tipo 7 comandado por el capitán teniente Hans Peter Inz. A bordo había 47 hombres. Ninguno sobrevivió. El U-569 se hundió hasta el fondo del Atlántico, a 3 millas de profundidad, y la tripulación del USS Carr estalló en una mezcla de celebración e incredulidad. Lo habían logrado. Un portaaviones de escolta, frágil, vulnerable y considerado prescindible, acababa de cazar y destruir un submarino alemán en el vacío aéreo del Atlántico Medio. Y aquello era solo el comienzo. En las semanas siguientes, las victorias se acumularon con una regularidad que sorprendió a todos los que prestaban atención. 2 Avengers localizaron al U-487, un submarino tipo 14 de suministro que reabastecía a otros U-boats en el mar. Este submarino era el salvavidas de toda la campaña submarina alemana en el Atlántico Central. Sin él, múltiples submarinos de ataque tendrían que regresar antes a Francia, perdiendo semanas de patrulla. Los Avengers atacaron juntos. 8 cargas de profundidad rodearon al submarino en inmersión. El U-487 se desintegró bajo el agua. Murieron 65 hombres y una red entera de reabastecimiento dejó de existir. Más tarde, otro Avenger encontró al U-664 al suroeste de las Azores. La tripulación del submarino respondió con fuego antiaéreo, obligando al piloto a atravesar ráfagas de proyectiles para completar su ataque. Aún así, continuó, las cargas de profundidad rompieron el casco de presión del U-664. 44 hombres se hundieron con él.
En otra ocasión, un Avenger detectó al U-185 en la superficie durante la noche. Atacó con cargas de profundidad y luego iluminó el área con una bengala para que un segundo avión pudiera ametrallar el casco dañado. El submarino se hundió lentamente, incapaz de sumergirse o defenderse. Murieron 39 hombres. La fuerza submarina alemana empezó a notar que algo había cambiado en el Atlántico Medio. Los submarinos ya no regresaban. Los comandantes informaban de aviones en zonas donde antes nunca aparecían. El almirante Karl Donitz estudió los informes con creciente preocupación. El agujero negro ya no era negro. Algo estaba cazando sus submarinos en su propio santuario, y aún no comprendía completamente qué era ni cómo detenerlo. Lo que no sabía era que todo esto era obra de un solo portaaviones de escolta, el USS Card. Un solo buque con 28 aeronaves y un capitán de Texas que se negó a aceptar que un barco considerado inútil no pudiera realizar una misión que todos creían imposible. Para diciembre de 1943, tras su cuarta patrulla, el USS Carl había destruido 8 submarinos confirmados, más que muchas divisiones completas de destructores en un año entero de combate. La Marina ya estaba formando más grupos cazadores asesinos alrededor de estos portaaviones de escolta. Las tácticas desarrolladas por el Carl bajo fuego, mediante improvisación, análisis y agresividad, se estaban convirtiendo en doctrina estándar. Sin embargo, el peligro seguía presente. Una noche, durante operaciones de vuelo, el radar detectó un contacto en superficie peligrosamente cercano. Un submarino había seguido al Card y emergido para atacar con torpedos. 2 estelas fosforescentes aparecieron en el agua oscura, dirigiéndose hacia el buque. El Card maniobró de emergencia. El primer torpedo pasó por la popa. El segundo continuaba su trayectoria. A solo 500 yards. Todos observaban. En el último momento, el detonador magnético alemán falló. El torpedo pasó por debajo del casco sin explotar. Un defecto técnico salvó al barco y a toda su tripulación. Pero todos sabían que la próxima vez podría no fallar. Aún así, siguieron navegando, porque existía un vacío en medio del Atlántico que nadie más podía cubrir, y ellos eran lo único disponible. Lo que ocurrió después demostraría que quienes habían considerado estos buques inútiles habían cometido uno de los mayores errores de toda la guerra. 8 submarinos hundidos, un solo portaaviones, 28 airnaves, y un capitán que se negó a aceptar lo imposible. Para finales de 1943, el USS Carl había demostrado que estos grupos podían cerrar el vacío aéreo del Atlántico Medio, encontrar submarinos en su refugio y destruirlos. Sin embargo, en Washington, la burocracia no estaba convencida. El almirante Francis Rockwell, formado en una cultura naval centrada en grandes buques y grandes batallas, no consideraba a los portaaviones de escolta como verdaderos buques de guerra. Cuando se propuso expandir el programa a 30 grupos, rechazó la idea, pero otros oficiales, como Daniel Vincent Gallery, comprendieron el potencial. Presentaron cifras claras. Las pérdidas de barcos mercantes habían caído drásticamente desde la introducción de estos grupos. Cada mes de retraso costaba miles de toneladas de transporte y muchas vidas. El almirante Ernest King vio los números y tomó una decisión: desarrollar el programa. A partir de ahí, las tácticas del USS Carl se convirtieron en doctrina oficial. Posicionamiento agresivo, cobertura aérea continua, ataques inmediatos, operaciones nocturnas con radar y coordinación entre aire y superficie. El futuro del programa se decidiría en el Atlántico Central, donde una demostración operativa probaría su valor bajo condiciones extremas. Cada pareja fue asignada a un sector específico de búsqueda, todas volando a 5.000 pies, donde el radar centimétrico tenía el máximo alcance de cobertura sobre la superficie. Los observadores miraban desde el destructor de escolta, con sus cuadernos abiertos. Un par de Avengers informó contacto por radar con rumbo 275 grados, a una distancia de 18 millas, un submarino en superficie avanzando hacia el norte a 12 nudos. Gallery lanzó su paquete de ataque desde la cubierta antes de que el informe tuviera siquiera 30 segundos. 2 Avengers adicionales, armados con torpedos acústicos Mark 24 Fido, un arma tan nueva que muchos de los observadores ni siquiera sabían de su existencia, despegaron uno tras otro desde la cubierta en movimiento y giraron hacia el oeste a máxima potencia. El submarino era el U-544, un tipo IXC, que se dirigía a un punto de reabastecimiento al sur de las Azores. Su comandante llevaba 2 horas en superficie recargando baterías, mientras los vigías examinaban el horizonte. No vieron nada.
porque los Avengers se acercaban desde la dirección del sol. Para cuando el sonido de los motores de los aviones atravesó el ruido de los motores diésel, el primer Avenger estaba a solo 2 millas y descendiendo desde 3.000 pies en una trayectoria de ataque que daba a la tripulación unos 45 segundos para sumergirse. Lograron alcanzar la profundidad del periscopio, pero 45 segundos no eran suficientes para descender más. Las primeras cargas de profundidad explotaron a 25 pies. 2 de ellas rodearon al submarino en descenso y destruyeron sus tanques externos de combustible, dejando una mancha de diésel en la superficie que marcaba su posición con total precisión. El segundo Avenger lanzó el torpedo acústico directamente en el centro de la mancha. El torpedo inició su patrón de búsqueda circular y encontró al U-544 en solo 11 segundos. La detonación se sintió incluso en el casco del destructor de escolta a 4 millas de distancia. Petróleo, restos y una onda de presión que agitó la superficie durante 2 minutos. No hubo sobrevivientes. El submarino no volvió a emerger. El U-544 se hundió a 1.400 metros de profundidad. El tiempo total desde el contacto por radar hasta la destrucción confirmada fue de solo 22 minutos. Los observadores dejaron de escribir palabras como impracticable. Uno de ellos, un comandante del Departamento de Operaciones Navales, dejó su cuaderno por completo y se limitó a observar la mancha de petróleo expandirse sobre el Atlántico. Más tarde, Gallery lanzó otro patrón de búsqueda. Se detectó un segundo contacto, el U-68, un veterano tipo IXC con 16 barcos aliados hundidos en su historial. Esta vez, la tripulación del submarino respondió. Sus artilleros antiaéreos dispararon con precisión contra el primer Avenger, obligando al piloto a abortar el ataque. El segundo avión atravesó el fuego defensivo y lanzó sus cargas, pero fallaron por unos 30 pies. El U-68 se sumergió. Un destructor de escolta continuó el contacto con sonar durante 3 horas. Finalmente, se obtuvo una señal firme a 80 metros de profundidad y se lanzó un patrón de 14 cargas de profundidad. El submarino emergió brevemente, dejando una estela de petróleo, y luego se hundió definitivamente. 9 sobrevivientes fueron rescatados del agua. 2 submarinos destruidos en un solo día. Esa misma noche, los observadores reunieron sus notas. El observador principal envió un mensaje a Washington con 3 palabras clave: programa aprobado, expansión inmediata. Para marzo de 1944, 8 nuevos grupos cazadores asesinos con portaaviones de escolta estaban formándose en Norfolk y Boston. El sistema de entrenamiento diseñado por Isbell y Gallery estaba preparando tripulaciones a un ritmo que permitiría desplegar esos grupos en menos de 60 días. Las tácticas se estandarizaron. El equipo se producía en serie. Lo que un solo capitán había desarrollado en combate en 1943 ahora era doctrina oficial de la Marina de los Estados Unidos. Pero la expansión trajo nuevos problemas. El entrenamiento simultáneo de múltiples grupos saturó a los instructores. Pilotos experimentados fueron retirados del combate para enseñar. Algunos resentían abandonar el frente. Otros pilotos nuevos no aceptaban fácilmente a instructores desconocidos. Hubo accidentes, choques en cubierta, incidentes en pista y un accidente fatal durante un aterrizaje nocturno que costó la vida a 2 pilotos. Mientras tanto, en Berlín, los oficiales de inteligencia naval empezaban a comprender lo que ocurría en el Atlántico Medio. Prisioneros aliados mencionaban portaaviones de escolta. Interceptaciones de radio sugerían que no se trataba de escolta de convoys, sino de patrullas ofensivas sistemáticas. El almirante Karl Donitz ordenó un estudio. La conclusión fue clara y alarmante. Los aliados no solo habían cerrado el vacío aéreo, lo habían convertido en una zona de destrucción. Alemania necesitaba revertir la situación antes de que el programa alcanzara su máximo potencial. La respuesta alemana ya estaba en desarrollo. Se preparaba el despliegue de los submarinos tipo 21, diseñados para operar largos periodos bajo el agua sin necesidad de emerger. Si estos submarinos entraban en servicio en número suficiente antes de que el programa aliado alcanzara su plena eficacia, la ventaja obtenida podría desaparecer. La carrera ya no era entre barcos. Era una carrera entre el tiempo y la tecnología. Y en la primavera de 1944, nadie sabía quién iba ganando. De una idea descartada a 8 hundimientos confirmados, de un solo portaaviones a 30 grupos cazadores asesinos, de un capitán en Texas leyendo informes de patrulla a órdenes firmadas por el almirante King que transformarían toda la batalla del Atlántico. Para la primavera de 1944, el programa de portaaviones de escolta había pasado de experimento a doctrina.
Pero la doctrina escrita en Washington y la doctrina puesta a prueba en el Atlántico Norte eran dos cosas completamente distintas. Mientras los astilleros estadounidenses convertían buques de carga y los pilotos aprendían a aterrizar en cubiertas inestables, el almirante Carl Dönitz leía los mismos informes de pérdidas que hacían celebrar a los almirantes en Washington. Y él no celebraba. Estaba planificando. La fuerza de submarinos había perdido 237 unidades en 1943. 237 tripulaciones. Dönitz entendía perfectamente que había cambiado, y ya estaba preparando la respuesta. En la primavera de 1944, la carrera entre la expansión estadounidense y la adaptación alemana alcanzaba un punto crítico en el que uno de los dos bandos tendría que ceder primero. En Berlín, un informe de inteligencia leído en voz alta dejó la sala en silencio. Los estadounidenses habían desplegado grupos cazadores asesinos con portaaviones de escolta específicamente diseñados para operar en el vacío aéreo del Atlántico Medio, y esos grupos habían causado al menos 41 pérdidas confirmadas de submarinos en 6 meses. El oficial que leyó el informe, el capitán Gunther Esler, dejó el papel y miró a los comandantes reunidos. Nadie habló durante varios segundos. Toda la estrategia de la guerra submarina se basaba en una suposición fundamental: que el vacío aéreo del Atlántico Medio era permanente. La física lo dictaba. Los aviones basados en tierra no podían cubrir esa zona. Los buques de superficie no podían detectar submarinos sumergidos de forma fiable. En ese agujero negro, los submarinos podían operar con seguridad. Esa seguridad era esencial para el sistema de Gulf-Pack. Sin ella, múltiples submarinos no podían coordinar ataques simultáneos contra convoys. Los portaaviones de escolta no solo habían cerrado ese vacío, habían desmantelado toda la estructura operativa de la campaña submarina. Dönitz ordenó 3 respuestas inmediatas. Primero, los submarinos debían permanecer sumergidos el mayor tiempo posible, saliendo a superficie solo de noche y durante el mínimo tiempo necesario. Esto redujo drásticamente su velocidad, de 200 millas diarias en superficie a apenas 40 sumergidos. Segundo, se reforzó el armamento antiaéreo. Se instalaron plataformas con cañones de 20 milímetros en las torres de mando, y se ordenó a los comandantes combatir en superficie en lugar de sumergirse ante un solo avión atacante. La lógica era simple. Un submarino con artillería podía enfrentarse a un avión, pero no tenía ninguna oportunidad contra cargas de profundidad durante la inmersión. Tercero, y más importante, se aceleró la producción del submarino tipo 21. No era una mejora, era una nueva categoría de arma. Tenía baterías mucho más potentes, mayor velocidad bajo el agua y un sistema de snorkel que le permitía recargar sin emerger. Un grupo aéreo que buscara submarinos en superficie no encontraría nada. Aunque los torpedos acústicos aún podían destruir submarinos sumergidos, localizar uno que nunca emergía era mucho más difícil. Dönitz afirmó que, si 60 submarinos tipo 21 entraban en servicio antes de que el programa estadounidense alcanzara su máxima expansión, la batalla del Atlántico podría invertirse en un año. Los astilleros en Hamburgo y Bremen comenzaron a trabajar a máxima capacidad. Mientras tanto, el programa estadounidense ya tenía información parcial sobre estos submarinos a través de interceptaciones, lo suficiente para entender que el tiempo era limitado. Cada semana de retraso favorecía a Alemania. La presión no era abstracta. Era matemática. Entonces, las nuevas tácticas antiaéreas empezaron a cobrar vidas de pilotos estadounidenses. Cuando un grupo aéreo del USS Block Island encontró 3 submarinos navegando juntos, estos respondieron con fuego combinado. 2 Avengers atacaron y volaron directamente hacia una lluvia de proyectiles de 20 milímetros. El primero fue alcanzado y cayó al mar junto con su tripulación. El segundo logró retirarse con graves daños. Ningún submarino resultó dañado. Los 3 se sumergieron y desaparecieron. El informe de la operación llegó al escritorio de Gallery con una pregunta clara. Nuestras tácticas actuales asumen que el submarino se sumergirá. Cuando no lo hace, nuestros pilotos mueren. ¿Cuál es la nueva doctrina? Gallery trabajó durante 3 días con sus oficiales para encontrar una solución. La respuesta fue cambiar la geometría del ataque. Nunca aproximarse a un submarino equipado con artillería desde la popa, donde sus armas tienen mayor estabilidad y eficacia. La nueva táctica consistía en aproximarse desde adelante y desde arriba, utilizando la ola de proa como referencia para apuntar. Se reducía la distancia de lanzamiento para disminuir el tiempo que el avión permanecía dentro del alcance defensivo. Era más peligroso para el piloto,
pero también mucho más letal para el submarino. La doctrina revisada fue distribuida a todos los grupos de portaaviones de escolta en abril de 1944 con una nota clara. Los resultados demostrarían su necesidad. Durante el periodo de transición, 3 pilotos murieron aprendiendo la nueva técnica. Gallery escribió personalmente a cada familia. No describió los detalles. Solo dijo que sus hijos habían muerto tomando decisiones que salvarían otras vidas. Lo creía, aunque eso no hacía más fácil escribir esas cartas. El momento que puso fin a cualquier duda sobre el valor del programa ocurrió el 4 de junio de 1944, 2 días antes de la invasión de Normandía. El momento no fue casual. Dönitz había ordenado que todos los submarinos disponibles se concentraran en el Canal de la Mancha y en las aproximaciones del Golfo de Vizcaya para interceptar la flota de invasión aliada. 49 submarinos estaban posicionados para atacar la mayor operación naval de la historia. Si lograban alcanzar la flota en número significativo, el desembarco enfrentaría una amenaza que los destructores de escolta no podrían contener por sí solos. El grupo de tarea 22.3, centrado en el USS Guadalcanal bajo el mando de Gallery, operaba lejos de Normandía cuando se estableció contacto por radar con el U-505. El contacto comenzó de forma rutinaria. Un Avenger localizó al submarino en superficie navegando a 12 nudos. Era un tipo IXC, con tripulación experimentada y bajo el mando de Harald Lange, en su primera patrulla como comandante. Había hundido 8 barcos aliados en misiones anteriores. El Avenger atacó. Las cargas de profundidad rodearon al U-505 mientras iniciaba su inmersión de emergencia. Las explosiones dañaron sus sistemas de control y provocaron una inundación incontrolable. El submarino emergió de forma involuntaria, fuera de control. La tripulación, creyendo que el buque se hundía, comenzó a abandonarlo siguiendo los procedimientos de emergencia. Gallery vio la oportunidad desde el puente de Guadalcanal. Un submarino en superficie, tripulación abandonando, pero aún a flote, con documentos clasificados, una máquina Enigma y libros de códigos intactos. Podía ser capturado. Ordenó cesar el fuego inmediatamente. Los destructores de escolta se acercaron a toda velocidad. El USS Pillsbury llegó junto al U-505 mientras aún se movía, con un equipo de abordaje listo. El teniente Albert David lideró a 6 hombres que subieron al submarino bajo fuego de algunos marineros alemanes que aún no lo habían abandonado. Cruzó la cubierta corriendo. Los alemanes se rindieron. David descendió al interior del submarino, inundado y lleno de humo, sin saber si había cargas de autodestrucción activadas, y comenzó a recoger material clasificado. Su equipo encontró la máquina Enigma intacta, con los libros de códigos abiertos y las configuraciones del mes en curso aún visibles. Lograron contener la inundación improvisando una solución con ropa y madera. Mantuvieron el submarino a flote. El Guadalcanal tomó al U-505 a remolque. Gallery envió mensaje a Washington. Hemos capturado un submarino enemigo. Lo remolcamos hacia Bermuda. Solicitamos instrucciones. La respuesta tardó 4 horas, porque inicialmente no creyeron que fuera real. El U-505 llegó a Bermuda el 19 de junio. Oficiales de inteligencia naval ya estaban esperando. La máquina Enigma y los libros de códigos pasaron a manos estadounidenses. Esto permitió acceder a las comunicaciones navales alemanas con un nivel de detalle sin precedentes. Dönitz cambió los códigos al darse cuenta de que el submarino había sido capturado, pero el impacto en las comunicaciones alemanas duró semanas. Semanas durante las cuales la invasión de Normandía consolidó su posición sin interferencia significativa de submarinos. De los 49 submarinos desplegados por Alemania, 24 fueron hundidos o gravemente dañados en junio y julio de 1944. Los restantes lograron atacar solo en 12 ocasiones. Hundieron 4 buques de escolta. No hundieron ni un solo transporte de tropas. La operación anfibia más importante de la historia avanzó sin interferencia submarina significativa. Las cifras generales eran claras. En los primeros 6 meses de 1943, las pérdidas aliadas alcanzaban unas 400.000 toneladas mensuales. En el mismo periodo de 1944, se redujeron a 58.000 toneladas mensuales. Las pérdidas alemanas fueron igualmente contundentes, 237 submarinos en 1943 y 251 más en 1944. Los grupos aéreos de portaaviones de escolta fueron responsables directos de 64 hundimientos confirmados y contribuyeron a otros 31.
El Black Pit, que había sido el santuario de los submarinos, dejó de existir como ventaja estratégica. En su diario de agosto de 1944, Dönitz escribió que los portaaviones de escolta habían vuelto obsoleta a la fuerza submarina existente y que sin la entrada en servicio del tipo 21, la guerra submarina en el Atlántico estaba perdida. Esa frase no apareció en sus memorias posteriores. Los historiadores la encontraron en los archivos. Gallery recibió la Cruz de la Armada. Israel ya la había recibido antes. Comunican casi nada sobre lo que esos hombres realmente habían hecho. Habían tomado barcos que los expertos consideraban inútiles y los utilizaron para cerrar un vacío en el océano que estaba destruyendo el esfuerzo de guerra aliado, bodega por bodega. Habían inventado tácticas bajo fuego y convirtieron esas tácticas en doctrina, y enviaron esa doctrina a través del Atlántico en 30 portaaviones de escolta, hasta que el Black Pit dejó de ser oscuro. Albert David recibió la medalla de honor por abordar el U-505. Tenía 27 años. Bajó al interior de un submarino enemigo que se hundía, con una chaqueta y una navaja en el bolsillo, y salió con el activo de inteligencia más valioso que la Marina había capturado en 4 años de guerra. Murió en 1945, antes del final de la guerra, en un accidente no relacionado con el combate. Nunca supo cuánto contribuyeron sus 11 minutos a bordo del U-505 a la inteligencia aliada en los meses críticos posteriores a Normandía. Pero hay un capítulo de esta historia que las historias oficiales rara vez llegan. ¿Qué ocurrió con los hombres que construyeron este sistema, que lucharon dentro de él, y que fueron olvidados por él cuando la guerra terminó? ¿Qué ocurrió con las tripulaciones de los portaaviones de escolta, que regresaron a una marina que ya había pasado la siguiente guerra y a la siguiente tecnología? ¿Qué fue de los propios barcos, esos buques vulnerables, inflamables y prescindibles, que resultaron decisivos? ¿Y qué llevaron consigo, durante el resto de sus vidas, los hombres que navegaron en ellos en los años del Atlántico Norte? Esa historia, el capítulo final, es el que casi nadie conoce, y es el que más importa. Desde un casco de carga convertido bajo el mando de un capitán texano, hasta 30 grupos de cazadores asesinos patrullando cada corredor del Atlántico. Desde un concepto considerado suicida, hasta una doctrina oficial de la Marina firmada por el comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos. Desde el Black Pit, donde los submarinos operaban con impunidad, hasta un cementerio donde 64 submarinos alemanes encontraron el fondo y permanecieron allí. El programa de portaaviones de escolta recorrió una distancia imposible en apenas 18 meses. Pero el verdadero suspense al final de esta historia no trata sobre barcos, submarinos o tácticas. Trata sobre los hombres. ¿Qué ocurrió con Arnold Isbell cuando los cañones se silenciaron? ¿Qué ocurrió con Daniel Gallery? Con los pilotos del VC-9, con los marineros mercantes cuyas vidas fueron salvadas por barcos cuya existencia nunca conocieron? ¿Y qué ocurrió con la idea misma? Esa idea radical, absurda, que desafiaba a la institución de que barcos inútiles podían lograr cosas imposibles. Porque esta historia tiene un último capítulo, y contiene un detalle que casi ningún libro de historia menciona. Arnold John Isbell dejó el mando del USS Card a principios de 1944. Fue transferido a otras funciones mientras la Marina rotaba a sus comandantes más experimentados hacia nuevas responsabilidades. No observó el final de la batalla del Atlántico desde el puente de un portaaviones. Lo hizo desde un puesto administrativo, que la Marina consideraba un ascenso, y que Isbell consideraba, en privado, una separación del único trabajo que realmente lo había involucrado por completo. Recibió la Navy Cross. El lenguaje de la condecoración era preciso y formal, y no lograba transmitir la realidad. Que un hombre del campo texano había enfrentado un problema que toda la estructura naval consideraba irresoluble, y lo había resuelto con lógica, lectura, y una negativa absoluta a aceptar que herramientas inadecuadas no podían volverse adecuadas mediante un uso superior. Cuando la guerra terminó, tenía 43 años. Continuó en la Marina, ascendió, alcanzó el rango de contraalmirante y se retiró a finales de los años 50. Regresó a Texas, donde vivió en silencio, en un lugar que había producido muchos hombres que hicieron cosas enormes, sin necesitar que el mundo lo notara. Murió en 1989, a los 87 años. Su obituario mencionó su servicio naval y su condecoración. No mencionó los submarinos hundidos, ni la doctrina táctica que había influido en decenas de grupos en todo el Atlántico. Para entonces, quienes comprendían lo que había hecho ya casi no estaban, y la memoria institucional de la Marina había pasado a los submarinos nucleares, a los grupos de ataque de portaaviones,
y a la Guerra Fría. Daniel Gallery vivió más tiempo, y con más voz. Publicó sus memorias, 20 Million Tons and the Sea, relatando la captura del 505 con la energía de alguien que realmente había disfrutado cada momento. El libro tuvo éxito. Se convirtió en una figura pública. Apareció en televisión, dio conferencias, escribió sobre política naval. Se retiró como contraalmirante y murió en 1977. Fue también quien aseguró que el U-505 no fuera desguazado, logrando que fuera trasladado al Museo de Ciencia e Industria de Chicago, donde permanece hoy. El único submarino alemán tipo IXC que sobrevive en el mundo. William Chamberlain, el joven piloto que logró el primer hundimiento del USS Card, sobrevivió a la guerra y regresó a una vida normal, casi invisible para la historia. Su nombre aparece en los registros, en los informes oficiales, y luego desaparece, lo cual, en sí mismo, es una respuesta. La guerra escribe los logros en los libros, pero los hombres que los hicieron vuelven a casa y se convierten en personas comunes, llevando dentro algo que nadie más puede ver completamente. El legado que dejaron no se midió en medallas, se midió en lo que su trabajo se convirtió después de la guerra. La doctrina de los grupos cazadores asesinos, desarrollada en combate, no terminó con la rendición alemana. La Marina de los Estados Unidos la estudió, la perfeccionó y la convirtió en la base de la guerra antisubmarina durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética construyó la mayor flota de submarinos de la historia. La respuesta estadounidense ya estaba definida: aviación embarcada, integrada con buques de superficie, operando de forma ofensiva. Una evolución directa de las tácticas nacidas en el Atlántico en 1943. Lo que comenzó como una idea ridiculizada, terminó convirtiéndose en el estándar. El avión que destruyó 64 submarinos alemanes fue finalmente reemplazado en la década de 1950 por el Grumman S-2 Tracker, un avión diseñado específicamente para la guerra antisubmarina, que incorporaba todas las lecciones que la campaña de los portaaviones de escolta había producido sobre patrones de búsqueda, geometría de ataque y la tecnología de torpedos acústicos que Albert David había recuperado del 505. El Tracker desempeñó ese papel hasta la década de 1970 en la Marina de los Estados Unidos y continuó operando en otros países hasta bien entrada la década de 1990. Brasil retiró sus últimos S-2 Tracker en 1995, 52 años después de que Chamberlain lanzara las primeras cargas de profundidad contra el U-569. La línea evolutiva nunca se rompió. La tecnología de torpedos acústicos recuperada del 505, combinada con el desarrollo estadounidense del arma Mark 24, utilizada por el grupo de Gallery, se convirtió en la base de los torpedos modernos. El principio sigue siendo exactamente el mismo. Un arma que sigue el sonido de la maquinaria de un submarino, requiriendo solo una localización aproximada para producir un resultado letal. Cada submarino nuclear moderno, cada submarino de ataque, cada helicóptero antisubmarino que despega hoy desde un portaaviones, lleva un arma cuyo origen directo se encuentra en la desesperada ecuación del Atlántico Norte. 12 países adoptaron variantes de la doctrina de grupos cazadores asesinos entre 1945 y 1960. Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Japón, Brasil, Argentina y varios más reestructuraron sus fuerzas antisubmarinas en torno a un principio fundamental. La aviación y los buques de superficie deben operar como unidades ofensivas integradas, no como elementos defensivos separados. La revolución táctica que un capitán de Texas improvisó sobre el Atlántico en 1943 se convirtió en el procedimiento estándar de prácticamente todas las grandes marinas del mundo en una sola generación. Las cifras que resultan de esta cadena de consecuencias son difíciles de ignorar. Antes de que los grupos cazadores asesinos alcanzaran plena capacidad operativa, las pérdidas de buques mercantes aliados promediaban 400.000 toneladas al mes. Después de su implementación completa, esa cifra descendió a 58.000 toneladas mensuales. La diferencia, aproximadamente 2 millones de toneladas de transporte preservadas en 6 meses, equivale a unos 1.400 barcos que llegaron a su destino, en lugar de hundirse en el océano. Cada barco llevaba, en promedio, 40 tripulantes. El resultado es una cifra aproximada de 56.000 vidas salvadas en solo 6 meses. Hombres que cruzaron el Atlántico transportando material que alimentó a Gran Bretaña, que permitió la invasión de Normandía,
y que sostuvo el esfuerzo de guerra aliado hasta la rendición alemana. Pero la mayor lección de esta historia no es técnica, es institucional. Y es una lección que las instituciones han fallado en aprender una y otra vez desde 1943. La Marina de los Estados Unidos poseía toda la información necesaria para comprender el potencial de estos grupos. Los informes existían, el análisis táctico existía, los barcos existían, los aviones existían. El problema no era la tecnología, era la doctrina, la creencia institucional de que cierto tipo de barcos solo podía cumplir cierto tipo de misión. Una creencia defendida por oficiales cuya identidad profesional estaba ligada a ella, y que percibían cualquier desafío como una amenaza. Isbell tuvo éxito no porque supiera algo que otros no sabían, sino porque estuvo dispuesto a actuar según lo que los datos realmente indicaban, y no según lo que la doctrina decía que debían significar. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Billy Michie argumentó en 1921 que los aviones podían hundir acorazados, y fue sometido a consejo de guerra por ello. Lo demostró, y aún así, la doctrina tardó décadas en cambiar. Los tanques fueron inventados en 1916, pero no se utilizaron plenamente hasta que otros desarrollaron una doctrina coherente. El radar, inicialmente considerado una distracción, se convirtió en una de las herramientas más decisivas de la guerra. El portaaviones de escolta no fue una excepción. Fue otro ejemplo más de un patrón tan antiguo como la guerra misma. Las buenas ideas que contradicen la doctrina existente son rechazadas hasta que el costo de rechazarlas supera el costo de adoptarlas. En 1943, ese costo se midió en barcos hundidos y vidas perdidas, hasta que finalmente fue demasiado alto. Y entonces, la institución cambió. Pero primero, se pagó el precio. Ahora, aquí está el detalle que casi nadie conoce. El que cambia por completo la forma en que se entiende esta historia. El USS Carr sobrevivió a la guerra. Fue retirada de servicio en 1946 y pasó varios años en la flota de reserva, como uno de los muchos portaaviones de escolta esperando una decisión en una marina que tenía más barcos de los que necesitaba y menos recursos de los que deseaba. En 1958 fue convertida nuevamente, esta vez no en un buque de guerra, sino en un transporte de aeronaves. Su cubierta de vuelo se utilizó para trasladar aviones militares a través del Atlántico y el Pacífico bajo contrato con el Servicio de Transporte Marítimo Militar. Sirvió en ese papel hasta principios de la década de 1960, un trabajo sin gloria para un viejo barco que alguna vez había cazado submarinos en el vacío aéreo del Atlántico. El 6 de mayo de 1964, mientras estaba atracada en el puerto de Saigón, en Vietnam del Sur, el USS Carr fue hundido por una mina adherida a su casco por saboteadores del Vietcong. 5 marineros estadounidenses murieron. Fue el único buque naval estadounidense hundido en la guerra de Vietnam antes del incidente del Golfo de Tonkin. Posteriormente fue reflotado, reparado y devuelto a servicio, hasta que finalmente fue desguazado en 1970. El barco que había sido llamado inflamable, vulnerable, prescindible, el barco que resultó decisivo en la batalla del Atlántico, el barco desde el cual Chamberlain despegó para lograr la primera victoria confirmada de una campaña que cambiaría la guerra. Se hundió 2 veces. Una, por diseño alemán, frustrado por un fallo en el detonador magnético. Otra, por saboteadores vietnamitas, con un arma colocada en la oscuridad, por hombres que no tenían idea de qué barco estaban atacando, sin saber que ese casco había cazado submarinos en el Atlántico y ayudado a hacer posible la invasión de Normandía. La historia no se explica a quienes la están haciendo. Simplemente avanza. Desde un casco mercante en un astillero de Seattle, hasta convertirse en un arma decisiva en la campaña del Atlántico. Desde 28 aviones y un capitán que leía todo, hasta 64 submarinos destruidos y una revolución en la doctrina antisubmarina. Desde un apodo nacido del desprecio, inflamable, vulnerable, prescindible, hasta un legado que definió cómo cada marina del mundo combate submarinos, hasta hoy. Arnold Isbell y los hombres y mujeres que sirvieron en este programa demostraron algo que las instituciones siempre han sabido y siempre han olvidado, que lo más peligroso en cualquier guerra es una persona con herramientas inadecuadas, un análisis correcto y la voluntad de actuar según lo que ese análisis realmente indica. Los barcos inútiles salvaron el Atlántico. El Atlántico hizo posible la invasión. La invasión puso fin a la guerra en Europa. Y todo comenzó
con un capitán de Texas que se negó a aceptar que imposible e improbable significaban lo mismo. 64 submarinos. Miles de marineros mercantes que llegaron a puerto en lugar de al fondo del océano. Una doctrina que protegió las rutas marítimas del mundo libre durante 50 años, después de que los cañones se silenciaran. Eso es lo que lograron aquellos barcos que los expertos llamaron inútiles. Si conoces otra historia como esta, una de esas innovaciones olvidadas que cambiaron la historia mientras los libros miraban en otra dirección, compártela, porque estas son las historias que importan, no las batallas famosas, sino las invisibles, aquellas en las que personas comunes, con barcos equivocados y las ideas correctas, lo cambiaron todo. Suscríbete y seguiremos encontrándolas. El mar no recuerda los nombres de los barcos que lo cruzaron, pero las personas que no murieron gracias a ellos, sí lo hacen, incluso cuando no saben a quién deben ese hecho. Esa deuda permanece silenciosa y atraviesa cada generación que ha vivido en libertad, porque la batalla del Atlántico fue ganada. Honra eso, conociendo cómo ocurrió.